Romanos capítulo 8 y vamos a memorizar el versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo número 13. Dice la Biblia, bienvenidos todos, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estamos estudiando acerca de las medidas preventivas en contra del pecado. Dentro de la serie de la doctrina del pecado, amarteología. Si un cristiano genuino se conoce, se caracteriza porque toda su vida se enfoca en mortificar el pecado, en lidiar con el pecado, en luchar en contra del pecado. Ser cristiano no es ser una persona sin pecado, sino una persona que le ha declarado la guerra al pecado. Eso es un cristiano. Vamos a continuar con el tema medidas preventivas en contra del pecado. Y estuvimos considerando, número 1, la palabra de Dios es suficiente. Número 2, la intercesión de Cristo. Y número 3, la morada del Espíritu Santo. Vamos a continuar estudiando acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para vencer el pecado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo nos guíe, abra nuestro entendimiento, me dé la capacidad, Señor, por el poder tuyo para enseñar la Biblia. Señor, vengo a cobrar fuerzas nuevamente a ti. Unge también la vida de cada hermano para que pueda entender la Biblia, creer la Biblia y obedecer la Biblia. Danos crecimiento espiritual a cada uno de nosotros. Usa también a cada maestro, cada predicador que está hoy en los diferentes aulas de clase, Señor, enseñando y predicando tu palabra. Pedimos que nos des nuevas conversiones, nos des madurez en cada uno de los nuevos creyentes y en todos nosotros. Suplicamos que si alguien no es salvo hoy, tú le convenzas de pecado, de justicia, de juicio, y que pueda experimentar la salvación. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. El apóstol Pablo dice aquí que si vivís conforme a la carne, moriréis. Varios comentaristas dicen que una persona que vive en la carne es una evidencia que está muerta. Es lo que dice aquí. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces, si usted fija el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo está refiriéndose hasta el versículo 8 de personas que no son salvas. En el versículo 9 hace esa transición y dice, mas vosotros. Entonces se está refiriendo a los creyentes. Luego en el versículo 13 parece ser que vuelve a hablar de la transición. Dice, porque si vivís, o sea, si una persona vive conforme, la palabra conforme es un molde totalmente entregado a la carne, es una evidencia que está muerto. Pero muy contrario dice, mas si vivís por el Espíritu, entonces esa es una evidencia de que estamos vivos. Y eso puede haber una concordancia allí a Juan 5:24 cuando dice que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y dice que no va a condenación, mas ha pasado, mire, de muerte a vida. Moriréis, viviréis. Entonces, lo que tratamos de explicar aquí es que si una persona persiste en vivir una vida en la carne, en el pecado, es una evidencia que no es salvo. Porque es la única forma en que un individuo puede vencer el pecado, tener ese poder, esa influencia de Dios para vencer el pecado, únicamente se puede hacer por la morada del Espíritu Santo en esa persona. Cuando una persona es salva genuinamente, en ese mismo momento recibe el Espíritu Santo.
Es evidente, hermanos, que muchas personas que andan practicando el pecado y pensando que son cristianas, están engañadas. Están engañadas. Eso lo dice Juan en 1 Juan 3. Hay muchas personas que, hermano, la clave para el cristianismo es el equilibrio. Definitivamente no podemos designar o señalar quién es y quién no es salvo. Pero cada persona puede, a la vez que está estudiando la Biblia, recibiendo enseñanza, reconocer que no lo es. Porque la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 13:5. Usted no puede pasársela engañando a la gente, diciéndole que solamente por haber hecho una declaración de fe es salvo, mas sin embargo está viviendo una vida conforme a la carne. No podemos decir que no lo sea, pero usted no puede asegurar que sí lo es. Y esa es la razón que muchas personas se dicen cristianas y practican el pecado y viven unas vidas desagradables delante de Dios. En 1 Juan, en el capítulo 3, hablando de la palabra engaño, 1 Juan 3:7, dice la Biblia, hijitos, nadie os engañe. Mire, no importa que sea cualquier predicador, la Biblia es clara, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y recuerde que dice la Biblia en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nadie se hace justo por las obras. Cada persona se aplica, cada persona que recibe a Cristo, aquí está el pastor Gabriel aquí. Cada persona, por medio de la fe en Jesucristo, recibe por un regalo de Dios una justicia imputada por gracia únicamente. Pero esa justicia imputada que nos hace justos es una declaración del Padre hacia una persona que recibe a Cristo, es declarada justa por la gracia de Dios. Y si esa persona muere en ese momento es salva. Pero si no muere, esa justicia imputada produce una justicia práctica. Es la evidencia de que una persona es justa. Es lo que dice aquí, 1 Juan 3:7, otra vez. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Por qué? Porque es Cristo el justo el que mora en nosotros. Por lo tanto, la justicia de Cristo imputada en nosotros trasciende en nuestras vidas una vida justa en crecimiento, en madurez. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia práctica en la vida de un cristiano. No obstante, por otro lado, en el versículo 8 de 1 Juan 3 dice que el que practica el pecado, ahí está, parece ser que una forma de explicar Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne moriréis, está muerto. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Es una declaración escritural. No es una declaración controversial, no, es una declaración escritural, por lo tanto es una declaración absoluta. El que practica el pecado, no importa que venga a la iglesia, no importa que se ponga una corbata, que se ponga una falda, el que practica el pecado es del diablo. Es una declaración inspirada. No importa lo que usted piense, no importa si se enoja, si usted vive una vida en fornicación, en adulterio, usted es del diablo. Cuando una persona es salva y llega y es fornicaria y es adúltera y se arrepiente y cree en Cristo, el Espíritu Santo entra en él, entra en ella y el Espíritu Santo no lo va a dejar en paz hasta que se case. Amén y amén. Amén. Entonces, no pretenda que usted vive en fornicación, en adulterio y todavía piensa que ha nacido de nuevo, no. Y que está tranquilo y relajado. Paréntesis, un inconverso no puede estar feliz en la iglesia. La iglesia no es para inconversos, la iglesia no es para incrédulos, la iglesia no es para no creyentes, la iglesia es para creyentes. El plan de Dios para el no creyente es el evangelio. El plan de Dios para el creyente es la iglesia. Entonces, si usted pretende que una persona no regenerada se sienta bien en la iglesia, eso no es una iglesia.
es un club social. Ellos, por supuesto, muchas personas han nacido de nuevo escuchando el evangelio en la iglesia o en la reunión de la iglesia. Ellos son salvos. Por eso es que usted ve personas que nos visitan, vienen a la iglesia y se sienten ahí como revolcándose. ¿Por qué? Porque este no es el ambiente de él. Él necesita nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Todo lo que se hace en una iglesia bíblica debe ser locura para alguien que no ha nacido de nuevo. Si no es locura, eso no es una iglesia. Es un club social, un centro religioso o cualquier otra cosa. Es el cristiano el que puede, por la operación del Espíritu Santo, por la nueva naturaleza. Apague ese celular, hágame el favor. Apague eso. Apáguelo. Cada vez que venga a la iglesia, apague ese celular, por favor. Dice la Biblia, cerrando el paréntesis, 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y aquí está la esperanza. Para esto apareció el Hijo de Dios, a Jesucristo, con su muerte, sepultura y resurrección. Él es el enfoque, Él es el centro, Él es el todo de nuestra iglesia. Para deshacer las obras del diablo. Y sigue explicando Juan, todo aquel que es nacido de Dios, es el milagro de la salvación. Todo aquel que es nacido de Dios, lea conmigo, ¿qué dice? No practica el pecado. Sencillo, hermanos, es lo que estamos trayendo de Romanos 8:13. ¿Cómo está viviendo usted? No le estoy preguntando que si usted se hizo miembro, que si usted se bautizó, que usted leyó la Biblia 2, 3 veces. Déjeme decirle que Satanás también sabe la Biblia, él también se congrega, él llega primero que usted a la iglesia a estorbar. No me diga eso. Estoy diciendo, ha nacido de nuevo. ¿Cómo lo sé? Acá dice, si practica el pecado, no ha nacido de nuevo. Si no practica el pecado, ¿qué diferencia hay de practicar el pecado a la experiencia real de un verdadero creyente? Claro, el verdadero creyente no está sin pecado. 1 Juan 1:8 dice la Biblia. Si decimos que no tenemos pecado, está hablando Juan, y él se pone ahí también, no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El cristiano sí tiene el pecado, pero no practica el pecado. Juan no se está contradiciendo en ninguna manera. Porque aunque el cristiano mora el pecado, ya no practica el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en mí me da el poder para vencer el pecado. El cristiano lucha con el pecado, es una evidencia también que es salvo, pero no practica el pecado. Una persona que practica el pecado, la palabra práctica se refiere a un hábito continuo, constante, sin ninguna tristeza de pecar. Esa persona piensa que nada es pecado. Para el cristiano realmente todo es pecado, porque la Escritura lo encerró todo bajo pecado, Gálatas. Y él está luchando con el pecado y no quiere pecar. Y cuando peca se siente sucio. ¿Y qué tiene que hacer? 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ponemos de acuerdo con Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, al Señor, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, la realidad de un verdadero cristiano es que la naturaleza está en la carne del pecado, pero tenemos una naturaleza nueva, la naturaleza divina. El Espíritu Santo mora en nosotros, la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, la intercesión de Cristo hace que venzamos el pecado, que podamos tener victoria sobre el pecado, y en eso es que nos estamos concentrando. Las medidas para prevenir el pecado en la vida del cristiano. Lo que queremos enseñarle aquí en el contexto, volvamos a Romanos 8, en el contexto que el apóstol Pablo está escribiendo Romanos, después de que en el capítulo 7 él habla de una experiencia natural
del cristiano, dice aquí en Romanos 7, veamos ahí un momento, en el versículo número 15, Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, el cristiano naturalmente aborrece el pecado, aunque algunas veces termina haciendo lo que aborrece. Esa es la lucha del cristiano. El inconverso, él practica el pecado porque no aborrece el pecado. La persona no creyente no aborrece el pecado, él ama el pecado. ¿Ama usted el pecado? No responda, estamos tratando aquí. Si usted ama el pecado, si usted no ama el pecado, ¿por qué vive en fornicación? Explíqueme eso. Explíqueme eso. ¿Por qué no se casa? Explíqueme eso. No es teológico. Es una evidencia que el Espíritu Santo no está en usted. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque usted no se preocupa por alejarse del pecado, es lo que estamos estudiando. El verdadero cristiano, no importa que lleve un día de ser salvo, el Espíritu Santo, Dios mismo, dice Filipenses 2:13, es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Quiere alejarse del pecado. No me diga que usted es salvo y usted dice yo no quiero. No me diga eso. Porque es Dios mismo el que produce en vosotros el querer como el hacer. A la medida que va creciendo, no solamente tiene el querer, sino también el hacer. ¿Y termina qué? Obedeciendo a Dios. Pero hay una lucha. El verdadero cristiano aborrece el pecado. ¿Sabe por qué? Muchas razones, pero la más principal es porque mi Cristo murió en la cruz por ese pecado. Por eso usted, si ama a Cristo, aborrece el pecado. Y esa es la razón principal, porque el cristiano debe huir del pecado, huir de la idolatría, huir de la fornicación, huir de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque es que Cristo murió por eso. No porque no queremos ser condenados, no, ya no hay condenación para el que está en Cristo. Nuestra motivación no es el castigo, no es el miedo. Nuestra motivación es el amor hacia el Señor Jesucristo. Que cuando un verdadero cristiano peca, sabe que está ofendiendo a la persona que más nos ama. Y eso debe ser el impulso, el motor que nos lleva a vivir una vida santa, pura. Versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Claro, ¿quién produce ese querer? Dios en la salvación. El querer está en mí, pero no el hacerlo. Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, entonces aquí va como la solución. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. La obra espiritual que el Espíritu Santo puso en nuestra vida en el momento de la salvación. Pero veo otra ley en mis miembros. Ahí está la lucha, la realidad. Y hermano, muchos teólogos falsos, especialmente los calvinistas, dicen que Romanos 7 es escrito al inconverso, pero Pablo está hablando de él. Pablo ya era salvo. Y en el versículo 1 de Romanos 7 está hablando a hermanos, adelfos, de la misma familia. Entonces tenemos que corregir eso, ¿no? Es una realidad de que el cristiano batalla con el pecado, ¿o no? Estamos hablando con personas cristianas no religiosas. Una evidencia de que una persona no es salva es que, y es religiosa, es que siempre niega que él peca. No, yo ya soy cristiano, yo ya no peco, ¿seguro? Pues la verdad no está en usted. Y se está engañando, no. Hay una realidad, hermanos. Y ahí es donde tenemos que concentrarnos, jóvenes. Que el mundo, el diablo, la carne que ya estudiamos son nuestros enemigos que quieren hacer que usted viva una vida cristiana miserable. No le va a robar la salvación, él no puede. Pero sí le va a hacer una vida miserable. Y como pastor mi deseo es que Dios les bendiga y ustedes puedan disfrutar la vida cristiana. Y dice aquí en Romanos 7, versículo 21, así que queriendo yo hacer bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior,
Me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, está hablando de una persona que ha nacido de nuevo, no un inconverso. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él dice, miserable de mí. Es decir, una persona cristiana genuinamente que ha nacido de nuevo se siente miserable por el pecado. Una persona no creyente se siente alegre por el pecado. ¿Cómo se siente usted pecando? ¿Cómo se siente? No me responda, es usted. Porque me temo que algunos mueran y vayan al infierno pensando que son salvos. El cristiano se siente miserable por el pecado, sucio. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él da la gloria a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la mente la ley del pecado. Y parece que se cierra esto. No, él no lo deja quieto. Continúa el tema. En el capítulo 7, él muestra la realidad de la lucha de cada cristiano con el pecado. Pero en el capítulo 8 muestra la victoria sobre el pecado. Porque algunos se quedan en el capítulo 7, pero déjeme decirle, hay capítulo 8 de Romanos. Y el capítulo de 8 se centra en cómo el cristiano debe tener victoria sobre el pecado. En Romanos capítulo 8, versículo 37, antes, en todas estas cosas, mire todo lo que puede hacer que un cristiano peque. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mire, el pecado nos separa de él, amén hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a separar del amor de Cristo? El pecado, las presiones, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. ¿Qué nos va a hacer pecar? La presión, el hambre, el peligro, la espada. Y él dice, no, versículo 37, antes, en todas estas cosas, ¿cuáles? Las anteriores. Cualquier problema, cualquier excusa, somos más que vencedores, no se lo olvide. Por medio de aquel que nos amó, es decir, tenemos la victoria sobre el pecado. Y sigue hablando en el versículo 38, por lo cual estoy seguro. Y esa seguridad no solamente es para Pablo, es para cada persona que ha nacido de nuevo. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, hermano, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el afán, ni la angustia, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces la victoria se encuentra en la plenitud del Espíritu Santo. Volvamos a nuestro texto, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, ya sabe qué significa esto, ¿no? Una persona que vive conforme a la carne es que está muerta y necesita a Cristo. Mas si vivís, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto habla de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Usted sí entiende qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ahora, no solamente eso, ¿ha experimentado la llenura del Espíritu Santo? Y ya miramos, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo es una influencia constante de Él. Al permitir que la palabra de Dios controle nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, confesando diariamente nuestros pecados, muriendo a sí mismos a nuestro pecado, es rendirnos a la voluntad de Dios. Cuentan que el pastor Jack Hyles dice que se rendía al Espíritu Santo por lo menos 3 veces al día. La mañana se rendía al Espíritu Santo. Así que si el Espíritu Santo le dice, háblele a él, usted tiene que hablarle a él. Si el Espíritu Santo dice, salga de ahí, tiene que salir de ahí. Si el Espíritu Santo le dice, pida perdón a sus hijos, pida perdón. Si el Espíritu Santo dice, pida perdón a un hermano, hágalo. Entonces es rendirse, vivir lleno del Espíritu Santo es vivir rendido, lo que dice Santiago, someteos pues a Dios. Venir en oración y decir, doblar sus rodillas y decir, Señor, vengo a someterme a ti. ¿Seguro que está disponible para someterse a Dios? ¿Está disponible?
Porque es que la llenura del Espíritu Santo no depende del Espíritu Santo, depende de nosotros. Está disponible a obedecer lo que dice la Biblia. Es permitir en nuestra mente, por medio de la palabra de Dios, que Él domine nuestros pensamientos. Y si Él domina nuestros pensamientos, dominará nuestros sentimientos. Es que no siento ganar almas, no siento. Eso no es de sentir, es de obedecer. No siento obedecer a Dios, no siento obedecer a mis padres. No, hermano, esto no es de sentir, es dejar que el Espíritu Santo. Y concluimos que ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno ¿de qué? La clase anterior, ¿sí están aquí? Concluimos que ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno ¿de qué? De la palabra de Dios. Según el paralelo el contraste de Efesios 5:18 en adelante y Colosenses 3:16. Porque ¿qué es lo que produce ser lleno del Espíritu Santo? Una correcta adoración, ¿recuerda? Salmos, cánticos espirituales. ¿Qué es lo que produce ser lleno del Espíritu Santo? Estoy hablando a cristianos que ya leen la Biblia y que ya han estudiado, hemos estudiado esto muchas veces. Y no necesita ir a un cuaderno, eso ya tiene que estar aquí. ¿Qué produce ser lleno del Espíritu Santo? Sometimiento, someteos unos a otros en el temor a Dios, las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Qué produce ser lleno del Espíritu Santo? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, produce amor. ¿Qué produce ser lleno del Espíritu Santo? Hijos obedientes a los padres. ¿Recuerda? Efesios 6:1. ¿Qué produce ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, padres criando a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué produce ser lleno del Espíritu Santo? Efesios 6:4, que dice siervos, buenos obreros, buenos empleados. ¿Y qué dice Colosenses 3:16? Y ya se lo olvidó esta semana. Eso me anima a mí a poder seguir predicando lo mismo, porque a usted se le olvida. Colosenses 3:16, ¿qué produce ser lleno de la palabra de Dios? Abra la Biblia, querido hermano. ¿Usted pensó que la conferencia de fuego de evangelismo ya lo hizo usted la cuarta persona de la deidad? No, hermano. Usted y yo necesitamos seguir adelante. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Eso es ser lleno de la palabra de Dios. En vosotros, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos. Es lo mismo, produce lo mismo, una correcta adoración, salmos, himnos y cánticos espirituales. Nos faltó una, ser lleno del Espíritu Santo produce una vida agradecida. ¿Recuerda? Efesios 5:20, dar gracias a Dios por todo. Y en el versículo 17 de Colosenses 3 dice, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona agradecida, no se queja, le da gracias a Dios por todo. Le da gracias a Dios por todo. Una persona sensual, una persona carnal, no es agradecida, siempre es insatisfecha. No le sirven la iglesia, no le sirve el pastor, no le sirven sus padres, no le sirven sus hijos. Nadie es insatisfecho. Siempre quiere más, otra vez pollo, otra vez carne. Una persona, y ver si es que es salvo realmente. Y versículo 18, Colosenses 3:18, casadas, están sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo se conoce una persona llena, una mujer llena del Espíritu Santo? Sujeta a su marido. No me diga que usted es salva y que llena del Espíritu Santo cuando usted es bien rebelde a su marido. No, eso no es teológico, eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Pastor, es que usted no sabe quién es mi marido. No importa, es su marido y punto, usted lo escogió. El karma es suyo, no nosotros. ¿Quién le mandó? Por eso, jovencita, ore bien antes de casarse con un inconverso o con un cristiano que no es lleno del Espíritu Santo. Y versículo 20, versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué produce ser lleno de la palabra de Dios? Maridos que aman, maridos que aman, que aman a su esposa. Es exactamente lo mismo, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la Biblia. Y ahí corregimos esa falsa doctrina. Si usted está llegando a nuestra iglesia, como dicen los jóvenes, no haga el oso. Cuando están orando y si pone las manos aquí, así como si estuviera buscando señal de Wi-Fi.
¿Qué pretende hacer? ¿Usted piensa que el Espíritu Santo es un chorro y que usted es una caneca? Eso es falsa doctrina. El Espíritu Santo es una persona. Y aunque sé que algunos tienen cuerpo de caneca, no son caneca. Eso es falsa doctrina. Cuando una persona es salva, recibe la persona del Espíritu Santo, todo. Juan 3:34 dice que Dios no da el Espíritu Santo por medidas, porque Él es una persona. Ser lleno del Espíritu Santo no es cuánto usted tiene de Dios, sino cuánto Dios tiene de usted. Someterse a Él, rendirse a Él. Así que deje de estar buscando señal, apague el celular. Señor, te pido que dañes todos los celulares que nos apagan en medio del culto. Amén. Escríbame y le doy donde lo arreglan. Es que no hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Se empiecen a fundir todos esos chécheres y verá. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Pedid. Versículo número 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. En todo, en todo, en todo. No me diga usted que es salvo y que es lleno del Espíritu Santo cuando usted es un rebelde a sus padres. No diga eso, no diga eso. No es bíblico. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Si ustedes me hubieran contestado bien, no estuviera repitiendo otra vez. Versículo número 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, porque dice no sirviendo al ojo, no sirviendo al ojo. Hay cristianos aquí que trabajan solamente cuando el jefe los está mirando. Yo no sé si son cristianos todavía. ¿Por qué? Dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Que more en abundancia, según el versículo 16, es que more, es que viva, que habite en la memoria, en los labios, que la palabra de Dios se sienta como en casa, hacerla parte de nuestra vida. Recuerde que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando dice abundantes, en cantidades exuberantes. Es como empapar algo de tal forma que destile, que rebose. Como cuando usted mete algo de algodón dentro de aceite y meterlo ahí y luego lo saca, está destilando. Eso es la idea de tener la palabra de Dios en abundancia. David lo dijo de la siguiente manera en el Salmo 23:5. Él dijo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Rebosa de tal manera que no solamente nos controla a nosotros, sino salpica, salta. ¿Recuerda Juan 7? Correrán ríos de agua viva. Y dice que salte para vida eterna. Salpica a otros, para que otros también sean salvos. Entonces es empapar todos los aspectos de nuestras vidas y controlar todo pensamiento, siempre. Hay algunos, y tengan mucho cuidado con los predicadores que motivan a la sensualidad. Ponen a chillar a medio mundo, y yo le hice una pregunta a un joven: ¿qué versículo hizo que usted chillara? Ninguno, pura sensualidad. Mucho cuidado con los predicadores sensuales, y aún dentro de los bautistas. Una cosa hay que diferenciar entre la sensualidad y la convicción. La convicción es hecha por la Biblia, por la Escritura. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y siempre el falso predicador va a hacerse sentir víctima a la gente y no culpable. El predicador bíblico nos hace sentir culpable. A mí, yo soy culpable, he pecado. He pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, he pecado contra la gente. Pero el falso predicador, el que mete filosofías y huecas sutilezas, hace sentir víctima.
pobre de mí, todos están pecando en contra de mí. ¿Sí ves la sensualidad que hay? Mucho cuidado con esos herejes. Y se meten en las iglesias. Y muchas veces se convierten en los predicadores favoritos de ustedes. Siempre debe haber, la palabra de Dios siempre tiene que confrontar mi vida. Que cada decisión, que es ser lleno de la palabra de Dios, ser lleno del Espíritu Santo, estamos mirando la medida para vencer, una medida para evitar el pecado. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él siempre va a hacernos sentir mal, de que estamos mal, que tenemos que mejorar, que estamos fallando. Nunca me va a poner a mí que soy la víctima, no, yo soy el culpable, el victimario. Amén. Es empapar todos nuestros aspectos de nuestra vida, todo pensamiento, toda palabra, toda acción con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Cualquier cosa, sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pastor, es que no estoy de acuerdo. ¿En qué? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Siempre hay que ser objetivos. Me dijo un hombre, pastor, es que aquí están haciendo las cosas mal. ¿Cuál? No sé, pero están haciendo las cosas mal. Así me dijo en la oficina. Dígame por lo menos un versículo bíblico. No, es que toca ir a predicar el evangelio todos los días y hay que traerlos a la iglesia y hay que bautizarlos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Está diciendo mandamientos de la Biblia y dice que no está de acuerdo con eso. Se está contradiciendo. Dije, hermano, dígame un versículo que esté en contra de ganar almas, de predicar el evangelio, de bautizarlos, de enseñar. Dígame un versículo. No tengo ninguno en mente, pero lo voy a estudiar. Y cuando lo tenga vuelvo. Y no ha vuelto. Porque no existe. No existe. Dígame un versículo bíblico que vaya en contra de que las mujeres se vistan con pudor y modestia. Que se tapen el cuerpo. Dígame un versículo. Lo voy a estudiar y voy a venir. Y no ha venido. No existe tal cosa. Desde Génesis capítulo 3, yo sé que es una figura de la salvación, pero el Señor vistió a la mujer y al hombre con túnicas de pieles, no con pantalones de pieles. A la mujer, no, bien tapada, y el hombre tapado. El hombre también tiene que taparse. Amén. Es todos los aspectos. ¿Qué dice la Biblia siempre? ¿Qué dice la Biblia? 2 Corintios 10:5. Siempre hay que derribar argumentos. Y es con la Biblia, con la palabra de Dios. Y usted todo lo que escucha tiene que ser basado en principios de la Biblia. Amén, hermanos. De la palabra de Dios. Y no voy a poder contradecir aquí nada. Simplemente voy a enseñar y cada uno va a aplicar a sus vidas. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra quién? ¿Contra el pastor? No. Contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es a la obediencia a Cristo. Amén, hermanos. La obediencia a Cristo, la obra de Dios, su gloria es primero. Amén, hermanos. En Filipenses 2:13, que estábamos mirando ahorita, a través de la palabra de Dios, Dios produce el querer como el hacer. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14 de Filipenses 2, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Hermano, es que la psicología se mete en los púlpitos y la gente no se da cuenta y dice amén a todo. Usted tiene que decirle amén a la Biblia. Si no dijeren conforme a la ley es porque no les ha amanecido, dice Isaías. Muéstreme por la Biblia, muy bueno y tan elocuentes, pero Biblia, exposición, exégesis, texto, palabra de Dios. Porque si no es con la Biblia no se puede creer nada. Tienen mucho cuidado. Dice, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis, versículo 19. Asidos, ¿de qué? De la palabra. Así es
agarrar, sostener, permanecer asidos. Es decir, que es la esperanza que nosotros lo que necesitamos. ¿Asidos de qué? De la palabra de vida, la palabra de Dios, la Biblia. Para que en aquel día el día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces dijimos que ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo que ser lleno de la palabra. ¿Ya quedó claro eso? El Espíritu Santo controla a aquel que está lleno de la palabra de Dios. Él no va a recordarle algo que usted no ha estudiado. Él no va a recordar algo que usted no ha leído. Esto demuestra que la llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con esas emociones antibíblicas o éxtasis o desórdenes o tirarse al piso o llorar, ni siquiera llorar. Una persona puede ser llena del Espíritu Santo sin estar chillando. Ahora, también puede llorar, claro que sí. No crea eso. Alguien dijo, arrepentirse no es cuando usted llora, es cuando usted cambia. Porque muchos lloran y engañan a la gente. Y esas personas sensuales, ay, pobrecito, mire qué bueno, se está arrepintiendo, ¿seguro? Y esta noche va a meterse en la pornografía otra vez. No, hermano, no. El Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, es guiarnos a la santidad, a la pureza, al orden, no al desorden. Y aquí está nuestro texto nuevamente, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Pablo usa este sí, mire, nótelo ahí, porque si vivís, mas sí por el Espíritu, sí, para indicar una conexión entre la mortificación de las obras de la carne y la vida eterna. Es decir, que cuando alguien recibe la vida eterna, el Espíritu Santo tiene una función: matarlo a usted, sus deseos carnales que batallan contra el alma. Nunca alimentar su egoísmo, su lujuria. No, siempre quiere hacerle matar a usted sus... Ay, es que en esa iglesia mataron mis sueños. Qué bueno, es el Espíritu Santo obrando, porque los sueños de Dios son mejores que los suyos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, como son más altos el cielo que la tierra. Mejor es el pensamiento de Dios. Qué bueno que Dios mató mis pensamientos hace 21 años. Y fuera matemático, haya aburrido en una clase, y ahorita nadie me había dicho que después de 21 años iba a estar, iba a ser ilegal hablar en contra del pecado. Imagínense yo en una escuela pública enseñándole un poco de homosexuales y lesbianas ahí. Qué bendición, Dios me guardó. No, esto es lo mejor, hermano, la voluntad de Dios. Es que allá quieren, es que allá nos obligan. Es el Espíritu Santo haciéndole matar sus deseos, sus pasiones. Es como decir a un hombre enfermo: si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor. Al hombre enfermo se le está prometiendo un mejoramiento en su salud, a condición de que siga las indicaciones que se le dan. Es lo que dice acá. Sí, mas sí por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. En una manera semejante, el sí de nuestro texto nos dice que Dios ha señalado la mortificación de las obras de la carne. Sí, vivís conforme al Espíritu. Sí, depende del Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que cuando están a punto de tomar una decisión se les olvidó la Biblia. Yo le decía esta semana, bueno, pero ¿qué versículo escuchó? Dígame el versículo. No dijo ninguno. Entonces, ¿cuál es el problema? Se le olvida la palabra de Dios en cuál cosa. No, es que yo opino. ¿Qué dice la Biblia? Acostúmbrese a eso. Están agarrados en la casa papá y mamá. ¿Qué dice la Biblia?
No, es que es injusto. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, joven? ¿Qué dice la Biblia, padres? La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Siempre. Pero son tan sensuales que dejan la Biblia a un lado. ¿Qué digo yo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el pastor tal? ¿Qué dice la eminencia tal? No. ¿Qué dice la Biblia siempre? Ser lleno de vivir, dice, pero si vivís conforme al Espíritu. ¿Cómo es vivir conforme al Espíritu? Vivir conforme a la Biblia, que es lo que estamos estudiando. Siempre, ¿qué dice la Biblia, mi hermano? Yo le digo a los diáconos, a los líderes, digo, sí, pero ¿qué dice la Biblia? Estudiemos, a ver. Espero que piensen un rato y empiezan a salir versículos bíblicos. Qué diferente, ¿no? Principios, doctrina, teología. Pero no, es que yo pienso. No. Eso no sirve así. Es que el pastor tal lo hace así. Sí, pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Amén. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? ¿Qué dijo el apóstol Juan? ¿Qué dice Isaías? ¿Qué dice Ezequiel? Y no Salazar, sino Ezequiel de la Biblia. Amén. Porque eso es muy importante. No importa quién sea, es qué dice este libro. No dice qué dice el pastor Calderón, no, qué dice la Biblia. ¿Qué dice Moisés en el Pentateuco? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque es que muchas personas, no, es que en aquella iglesia dice eso. No, es conforme a la Biblia. Cuando luego estamos en nuestro texto estudiando en Romanos 8:13, cuando él dice, vosotros, se refiere a los creyentes descritos en el primer versículo, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, no los que están cerca a Jesús. Muchas personas van a ir al infierno estando cerca a Jesús. Estar cerca a Jesús, estar al lado de Jesús, estar junto con Jesús, eso no es ser salvo. Ser salvo es estar en Jesús. De modo que si alguno está en Cristo. No, es que yo estuve muy cerca a Jesús. Eso no lo hace salvo usted. Lo hace salvo usted y a mí, estar en Jesús. Amén. Los que están escritos, se refiere a aquellos que no están en la carne, versículo 9, sino en el Espíritu. A ellos se está refiriendo. Mas vosotros no vivís según la carne, es decir, según su sensualidad, según sus sentimientos, según sus pensamientos, no, sino según el Espíritu. Ya sabemos que es según el Espíritu. ¿Es según qué? Si alguien le pregunta, ¿qué es vivir conforme al Espíritu? ¿Qué le contesta a usted? Es vivir conforme a la Biblia. Y punto. Porque tengan mucho cuidado con ellos que le abren la puerta a los demonios. No, el Espíritu me dijo. ¿Se ha escuchado eso? Es que tuve un sueño. Estos soñadores, dice Judas, mancilla en la carne, blasfeman de las potestades superiores. Y luego le dice, son como animales irracionales. No. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Siempre. Que no se le olvide, porque muchos dicen amén, pero a la hora de la práctica se les olvidó. Y son guiados por diversas corrientes, son niños fluctuantes, llevados por doquier de toda corriente de doctrina, que para engañar, dice que por estratagema de hombres, de malos hombres, que usan con astucia las artimañas del error. Y mi hermano, no esté pensando en un pentecostal, no, esté pensando también en un bautista, que también usan las artimañas del error para engañar a usted, para confundir los jóvenes, para confundir las familias. Pastor, ¿está hablando de fuego de evangelismo? No, estoy hablando de todos, hasta de mí mismo. Cuando usted vea que no va conforme a la Biblia. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Y según la carne puede ser una cantidad de cosas. Según el mundo, según la filosofía, según la psicología, según el humanismo, según el progresismo, según el corazón, según la mente. No, sino según el Espíritu.
Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, una evidencia de que el Espíritu Santo no guía en una persona es porque Él basa su vida, sus decisiones, sus pensamientos, su vida, dependiendo de todos los libros, todas las noticias, todos los TikTok y todo el YouTube, y no la Biblia. Es una evidencia que no tiene el Espíritu Santo esa persona. ¿Cómo vive usted, hermano? ¿Cómo vive usted? Cuando Pablo dice vosotros, se está refiriendo a ellos que no viven según la carne, sino según el Espíritu. Se refiere a aquellos de quienes mora el Espíritu Santo. Versículo 10, Romanos 8:10, dice la Biblia. Pero si Cristo está en vosotros, y otra vez, si Cristo está en vosotros, el cuerpo, o sea, el deseo de la carnalidad, en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y ahí dice en Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y los que son de Cristo han crucificado su carne y sus deseos. Es tonto e ignorante esperar, escúcheme aquí, hermano, que alguien que no sea un creyente verdadero cumpla con este deber. No podemos, por eso usted no puede obligar a alguien, porque usted va a hacer que el perro sea limpiado, la puerca lavada, pero finalmente ellos van a volver a su vómito y al cieno. Ahí otra vez volvemos a lo mismo, estar trabajando, orando. Hay que ganar almas, sí, por multitudes. Y predicar el Evangelio, Pero una vez que Dios nos permita trabajar con ellos personalmente, hay que insistir realmente si han nacido de nuevo o no. El problema de muchas personas que dañan iglesias, muchas veces que meten pecado, adúlteros, fornicarios, rebeldes en contra de la autoridad de Dios, es porque son personas que han aprendido una forma, un modelo, pero nunca han nacido de nuevo. Y ahí nos vamos a enfatizar. Usted se va a dar cuenta cuando los jóvenes que están ahí en la rondalla y están ahí y luego empiezan a rebeldizar. Hey, préndase la alarma. Trabajar con amor, con paciencia, con doctrina, con enseñanza, con todo lo que Dios nos demande. Pero tenga mucho cuidado, hay que orar mucho por la salvación genuina de ellos. Amén. Sus hijos, mis hijos. No tenemos que pensar que todos sean inconversos, pero no tenemos que pensar que todos sean creyentes. Tenemos que estar en el Espíritu, hermanos. Si pensamos cuidadosamente acerca de a quiénes Pablo está escribiendo y qué es lo que se les dice que hagan, podemos hacer la siguiente declaración. Los creyentes verdaderos, quienes definitivamente son libres del poder condenatorio del pecado y de su esclavitud. No obstante, ellos deben ocuparse a lo largo de sus vidas en hacer morir el poder del pecado que todavía permanece en ellos. Esa es la vida de un cristiano. Por eso leemos la Biblia, por eso oramos cada día, por eso venimos a la iglesia todas las veces que el Señor nos permita. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que la carne, el pecado está aquí. Y luego dice, por el Espíritu. Se refiere a la causa principal o el medio para llevar a cabo este deber. El Espíritu Santo mencionado aquí es el mismo que se menciona en Romanos 8:11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es el Espíritu Santo, que mora en nosotros, versículo 9, mas vosotros no vivís según el Espíritu, sino según la carne, sino según el Espíritu, perdón. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es el que nos da vida a nosotros, versículo 11, el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús, dice que vivificará vuestros cuerpos mortales. El espíritu de adopción, versículo 15 de Romanos 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo que nos dio para adoptarnos y que nos ayuda en nuestra debilidad, versículo 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué bendición el Espíritu Santo. Cualquier otro método para mortificar el pecado es inútil.
Muchas personas pudieran intentar esta obra usando otros métodos. Eso sucedió con Israel. En Romanos 9:30 dice la Biblia, ¿qué pues diremos? Romanos 9:30, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, no pudo. Ellos usaron el método de obedecer la ley en lugar de depender del Espíritu Santo, porque no tenían el Espíritu Santo. Versículo 32, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Van a tropezar, van a fracasar. Si usted quiere vivir una vida victoriosa y lo quiere hacer en sus propias fuerzas, va a fracasar. Si usted va a llevar un matrimonio en sus propias fuerzas, va a fracasar. Si usted va a llevar una relación con sus padres, con sus hijos, en sus propias fuerzas, sin depender del Espíritu Santo, va a fracasar. Va a fracasar. Uno se pone en silencio y dobla sus rodillas y deja que el Espíritu Santo empiece a tratar. Yo como pastor no puedo depender de mis fuerzas, de mi inteligencia, porque no la tengo. Soy débil, soy desmemoriado, no puedo. Pero cuando yo dependo del Espíritu Santo y cuando veo que cristianos se van a rebeldizar y yo callado y les manifiesto amor y dejo que el Espíritu Santo trate con sus vidas. ¿Por qué? Porque mi Biblia dice que todos te conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Ellos van a conocer que mi Dios disciplina. Ellos van a conocer que hay un Dios que respalda a un hombre de Dios. Callado. Ellos se van a estrellar contra el mundo, porque hay un hombre de Dios que depende del Espíritu Santo, que depende de Él y no de las fuerzas carnales. Y se van a levantar de todo lado, de adentro, de afuera, de los lados, del medio. Y uno tiene que depender, Señor. Cada vez que haya un ataque, que haya algo en contra suya o contra mía, tiene que examinar que algo de lo que ellos dicen es verdad. Y tenemos que tratar, ahí el Espíritu Santo, cámbiame, Señor, cámbiame. Y Dios lo va a respaldar a uno y Dios va a tratar a la gente. Porque Él es Dios, hermano. Siempre ha existido personas que han intentado mortificar la carne, vencer el pecado con cosas humanas. Pablo dice, es la obra del Espíritu Santo solamente. Él la puede hacer. Mortificar el pecado en base a los esfuerzos humanos, en conformidad a sus propias ideas, según lo que acabamos de leer, conduce a su propia justicia. Y esta es la esencia de toda religión falsa. La esencia de toda religión es obras. La esencia del cristianismo es depender totalmente del Espíritu Santo. Todo depender de Él. Qué bendición, hermanos. ¿Cómo está viviendo usted? Sea sincero. ¿Usted vive conforme a la carne, conforme al pecado, conforme a lo que le dice la gente, su familia, los vecinos? ¿O vive conforme a la Biblia? Esa sería la conclusión. Porque si vivís conforme a lo que todo el mundo dice y no conforme a la palabra de Dios, moriréis, dice la Biblia. Es una evidencia que está muerto. Y necesita usted a Cristo. Mire, jovencitos, quiero que sepan que Cristo les ama y yo les amo. Pero escuche esto, si usted vive una vida, si usted viene a la iglesia solamente porque sus padres le obligan, pero si honesta y sinceramente usted quisiera largarse de este lugar y revolcarse en el lodo del pecado, usted necesita a Cristo. Puede morirse a cualquier momento. Quiero que sepa que los jóvenes y los niños también se mueren. Y no sabemos hasta qué edad un niño alcanza conciencia para aceptar rechazar a Cristo, pero también van al infierno si rechazan a Cristo. Y usted tiene que preocuparse, no debe vivir con una fe prestada, no debe vivir con una convicción prestada de sus padres. Usted tiene que vivir con una convicción personal. La salvación es personal. La Biblia dice que cada uno dará cuenta a Dios. Y sea sincero con Dios. Quizás si le da miedo decirle a sus padres o a su madre, dígaselo a Dios, que Él dice que al que viene en mí no le echo fuera. Pero reconozca que usted está perdido en sus pecados y que está viviendo conforme a la carne.
y que está esperando que tenga la mayoría de edad para largarse al mundo a donde siempre ha estado. Pero antes que eso suceda, dígale al Señor que le salve su alma, porque en el mundo no hay nada bueno. Necesita hoy a Cristo. Nadie puede vencer el pecado. Ninguna de las medidas en contra del pecado que hemos estudiado servirá para alguien que no haya nacido de nuevo. ¿Por qué no cierra sus ojos y ruega a Dios que le salve? Si el Espíritu Santo hoy sí, con la Biblia, le está haciendo poner duda de su salvación, clame a Dios por su salvación. Con un versículo de la Biblia, de los tantos que usted escuchó esta mañana, no por sensualidades y estupideces. Arrepiéntase hoy y venga hoy a Dios. Vive conforme a la carne, moriréis, moriréis, moriréis. Mas sí, una condición, mas sí, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo está viviendo usted? Qué bueno sería que doblara sus rodillas delante de Dios. Aquel a que algún día va a tener que dar cuentas usted y yo también. Ayuda, Señor, limpia tu iglesia, purifícala, danos nuevos nacimientos, danos nuevas conversiones, genuinas, Señor, y a los que son salvos, dales salvación. Dos invitaciones. La primera es, si usted ya es salvo, si ya recibió a Cristo, ¿por qué no decide hoy vivir en el Espíritu? Vivir conforme a lo que dice la Biblia siempre. ¿Qué dice la Biblia? Si no sabe qué dice la Biblia, estudie la Biblia en el tema que está batallando. ¿Qué dice la Biblia? No viva una vida irresponsable. Segundo, si usted no es salvo, si usted solamente tiene una religión, si usted está cansado de la iglesia, está cansada de la iglesia, joven, si usted no quiere saber nada más de esto, es una evidencia que su merced, usted necesita a Cristo. No le vamos a hacer que levante la mano, ni que se ponga en pie, ni que haga alguna señal, ni que ore en voz alta. Quizá le da miedo, le da pena, pero pídale a Dios que perdone sus pecados y que salve su alma. Que usted pueda enamorarse de Dios, amar a Dios, que usted pueda gozar la vida cristiana, que usted pueda ser un cristiano alegre, gozoso. Dígale: Señor, hoy me arrepiento de mis pecados. Si usted no tiene seguridad de salvación, si usted no está 100% seguro de que si muera hoy va al cielo, dígale: Señor, hoy me arrepiento. No me quiero ir al infierno pensando que soy salvo. Me enseñaron desde que nací, desde pequeño, una religión cristiana, una religión bautista, pero hoy quiero ser salvo. Hoy quiero nacer de nuevo. Hoy quiero que el Espíritu Santo more dentro de mí y que cambie totalmente mi vida. Hable con Dios, pídaselo a Él, ruéguele que le salve. Dígale que usted cree en Cristo, que cree que Él murió, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna. Dígale que usted quiere experimentar el nuevo nacimiento y que usted quiere ser lleno del Espíritu Santo. Cristiano, si usted no sabe qué es ser lleno del Espíritu Santo, hable con Él y dígale: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo realmente en mi vida. Señor, ayuda a tu iglesia, ayúdame a mí. Perdona nuestros pecados, nos rendimos a ti, Señor. Llévate la gloria y la honra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.